El polvo levantado por la camioneta de Rodrigo Morales se asentaba lentamente sobre el estacionamiento del bar Los Tres Hermanos, cuando él finalmente encontró el coraje para abrir la puerta y entrar al lugar donde sabía que los otros granjeros del condado estarían reunidos bebiendo cerveza y burlándose de él como habían hecho cada viernes durante los últimos 6 meses, desde que su esposa Patricia lo había dejado llevándose la mitad de todo lo que poseían y dejándolo con una granja de 50 acres que se estaba cayendo a pedazos, porque no podía pagarle a suficientes trabajadores para mantenerla funcionando. Rodrigo tenía 43 años, su cuerpo todavía fuerte de décadas de trabajo manual, pero su espíritu quebrado por el divorcio, que lo había convertido en el chisme favorito del pueblo, con todos susurrando sobre cómo su esposa lo había dejado por un vendedor de autos de la ciudad que usaba trajes caros y conducía un BMW, sobre cómo Rodrigo había sido tan enfocado en la granja que había descuidado a su familia, sobre cómo ahora estaba tan desesperado por trabajadores que ni siquiera podía ser selectivo sobre a quién contrataba. La conversación en el bar se detuvo cuando Rodrigo entró, docenas de ojos volviéndose hacia él con esa mezcla de lástima y diversión cruel que lo hacía querer desaparecer, pero necesitaba estar ahí porque el bar era donde los granjeros locales venían a reclutar trabajadores temporales de un grupo de jornaleros que se congregaban afuera, esperando ser elegidos para trabajos de un día o una semana. Rodrigo caminó directo hacia la barra, ignorando las miradas y los susurros apenas ocultos, y ordenó una cerveza que no tenía intención de beber, pero que necesitaba como excusa para estar ahí mientras reunía el coraje para salir y enfrentar la humillación de contratar trabajadores que nadie más quería, porque no podía pagar las tarifas que los trabajadores buenos exigían. Hernán Vega, el granjero más rico del condado que poseía 300 acres y presumía constantemente sobre sus tractores nuevos y su casa renovada, se acercó a Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Rodrigo, amigo, qué bueno verte. Vine a buscar trabajadores también. La cosecha de maíz comienza la próxima semana». Rodrigo sabía que Hernán no era su amigo, que esta conversación era solo otra oportunidad para el hombre de establecer su superioridad. «Yo también necesito ayuda», dijo Rodrigo simplemente, tratando de mantener su voz neutral. Hernán tomó un trago largo de su cerveza. «Escuché que estás teniendo problemas para encontrar gente. No es sorpresa, sabes, con tu reputación ahora. Los buenos trabajadores quieren estabilidad, quieren saber que el granjero para quien trabajan no está a punto de perder su tierra». Rodrigo sintió su mandíbula tensarse, pero se obligó a mantener la calma. «La granja está bien. Solo estoy atravesando una fase de ajuste». «Ajuste», Hernán rió. «Es una palabra interesante para bancarrota inminente». «Mira, Rodrigo, no estoy tratando de ser cruel, pero todos sabemos que desde que Patricia se fue, has estado luchando. Y ahora escucho que ni siquiera puedes pagar las tarifas de mercado para trabajadores. Vas a terminar con la escoria, los que nadie más quiere, los borrachos y los vagos y los que no durarán ni una semana». Rodrigo apretó su cerveza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Agradezco tu preocupación, Hernán, pero puedo manejar mis propios asuntos». Hernán se encogió de hombros. «Solo digo, cuando contrates a esos perdedores afuera y no puedan hacer el trabajo, no vengas llorando al resto de nosotros. Hiciste tu cama, Rodrigo, ahora tienes que acostarte en ella». Y con eso, Hernán salió del bar hacia donde el grupo de trabajadores esperaba, inmediatamente siendo rodeado por los hombres más fuertes y saludables que sabían que él pagaba bien y a tiempo. Rodrigo terminó su cerveza sin sabor y salió al estacionamiento polvoriento, donde quizás 20 hombres se paraban bajo el sol abrasador de agosto, esperando ser elegidos. Hernán ya había seleccionado 5 trabajadores, los mejores del grupo, y otros granjeros estaban circulando, eligiendo a los siguientes mejores. Rodrigo observó el proceso con el estómago revuelto, sabiendo que pronto solo quedarían aquellos que nadie quería, aquellos con problemas obvios o reputaciones que los hacían incontratables para operaciones más establecidas. Después de 30 minutos, el estacionamiento se había vaciado, excepto por 5 hombres que permanecían de pie mirando el suelo, con la derrota de aquellos acostumbrados
a ser rechazados. Rodrigo se acercó lentamente, estudiándolos con ojos que habían aprendido a evaluar valor en medio de aparente inutilidad, porque así era como se sentía sobre sí mismo últimamente. El primer hombre era viejo, quizás 65 o 70, su espalda ligeramente encorvada, su rostro curtido por décadas bajo el sol, claramente pasado de su mejor momento físico. El segundo era joven, no más de 19 o 20, delgado hasta el punto de parecer enfermo, con ojos que no se encontraban con los de Rodrigo, sugiriendo timidez extrema o tal vez algún tipo de ansiedad social. El tercero tenía una pierna ortopédica visible debajo de sus pantalones de trabajo, apoyándose en una muleta improvisada, su cuerpo compensando la discapacidad con músculos pronunciados en sus brazos y hombros. El cuarto era un hombre de mediana edad, con la piel marcada por lo que claramente había sido quemaduras severas cubriendo la mitad de su rostro y cuello, el tipo de cicatrices que hacían que las personas miraran hacia otro lado incómodamente. Y el quinto era un hombre de quizás 50 años, vestido mejor que los otros, pero con ojos cansados que sugerían alguna historia complicada que había llevado a alguien claramente educado a estar parado en un estacionamiento suplicando por trabajo manual. Rodrigo se aclaró la garganta. Necesito 5 trabajadores por 2 semanas, posiblemente más si las cosas van bien. El trabajo es duro, principalmente cosecha de calabazas y reparación de cercas. Pago 40 pesos la hora, 3 comidas al día, y pueden dormir en el granero que tiene colchones y está limpio. No es mucho, pero es lo que puedo ofrecer. Los 5 hombres lo miraron con expresiones que iban desde la esperanza cautelosa hasta la incredulidad de que alguien realmente los estuviera considerando. El hombre mayor habló primero, su voz áspera pero firme. Me llamo Santiago. Tengo 70 años, pero todavía puedo trabajar. Tal vez no tan rápido como antes, pero conozco la agricultura mejor que esos muchachos jóvenes que Hernán contrató. He trabajado la tierra durante 50 años. El joven delgado habló en voz baja. Soy Miguel. Sé que no parezco mucho, pero soy más fuerte de lo que hago y aprendo rápido. Solo necesito una oportunidad. El hombre con la pierna ortopédica golpeó el suelo con su muleta. Daniel. Perdí mi pierna en un accidente de construcción hace 3 años. Los doctores dijeron que nunca volvería a trabajar. Les demostré que estaban equivocados. Puedo hacer cualquier cosa que los trabajadores de 2 piernas pueden hacer, solo me toma un poco más de tiempo y creatividad. El hombre con las cicatrices de quemaduras miró directamente a Rodrigo sin vergüenza. Me llamo Carlos. Quedé atrapado en un incendio de casa hace 5 años tratando de salvar a mi familia. No pude salvarlos, pero sobreviví. La mayoría de las personas no pueden mirarme sin horror. Si eso va a ser un problema, dígamelo ahora y ahorraremos tiempo a ambos. Y el último hombre, el bien vestido con ojos cansados, dudó antes de hablar. Mi nombre es Antonio Zamora. Solía ser contador. Perdí todo en malas inversiones y algunos errores de juicios serios. He estado viviendo en mi auto durante 4 meses. No sé nada sobre agricultura, pero estoy dispuesto a aprender y trabajar más duro que nadie más que contrate. Rodrigo los estudió a todos, viendo no solo sus deficiencias obvias, sino algo más. Viendo hombres que habían sido golpeados por la vida, pero que seguían de pie, que seguían buscando trabajo cuando habría sido más fácil rendirse, que mantenían su dignidad a pesar de ser rechazados constantemente. Vio reflejos de sí mismo en cada uno de ellos, el hombre que todos habían descartado, el hombre del que se burlaban, el hombre que se suponía que debía fracasar. Está bien, dijo finalmente. Los 5 están contratados. Comenzamos a las 5 de la mañana. Mi granja está a 15 kilómetros al norte, la única con un buzón rojo brillante y una cerca blanca medio caída. Pueden seguirme ahora si quieren instalarse esta noche. Santiago habló con voz que temblaba ligeramente con emoción. Nos está dando trabajo a todos nosotros, todos los 5. No va a elegirnos. Rodrigo negó con la cabeza. Necesito 5 trabajadores. Ustedes son 5. Las matemáticas son simples. Miguel, el joven tímido, habló apenas más fuerte que un susurro. Nadie nunca nos contrata a todos. Generalmente se van con ninguno de nosotros. Bueno,
dijo Rodrigo encontrando una pequeña sonrisa, la primera expresión genuina que había hecho en meses. Tal vez es porque entiendo lo que se siente ser el que nadie quiere. Ahora suban a sus vehículos o caminen si no tienen transporte. Vamos a empezar a trabajar y a demostrarle a este maldito pueblo que los desechos de un hombre son los tesoros de otro. Los 5 hombres se miraron entre sí con algo que se parecía a la esperanza mezclada con incredulidad. Luego comenzaron a moverse hacia vehículos en varios estados de deterioro o, en el caso de Miguel, que claramente no tenía transporte, hacia la camioneta de Rodrigo, quien le hizo señas para que subiera. Mientras conducían fuera del estacionamiento, Rodrigo vio a Hernán observando con una expresión de diversión condescendiente, claramente esperando el fracaso de Rodrigo, y probablemente ya componiendo los chistes que contaría en el bar la próxima semana sobre el tonto granjero que contrató a 5 perdedores. Pero Rodrigo descubrió que ya no le importaba lo que Hernán o cualquier otra persona pensara. Por primera vez en meses, se sentía como si estuviera tomando una decisión basada en algo más que desesperación. Se sentía como si estuviera eligiendo ver valor donde otros veían solo deficiencias. Aquella primera noche en la granja de Rodrigo fue una revelación de lo mucho que había dejado que el lugar se deteriorara durante los 6 meses desde que Patricia se fue. Los 5 hombres observaron en silencio mientras Rodrigo les mostraba el granero donde dormirían, un espacio grande que alguna vez había albergado ganado, pero que Rodrigo había vaciado y limpiado parcialmente, colocando 5 colchones viejos sobre paletas de madera, cada uno con una manta delgada y una almohada que olía a humedad, pero era mejor que dormir en el suelo o en autos. La casa principal donde Rodrigo vivía solo estaba a 100 metros de distancia, una estructura de 2 pisos que necesitaba pintura desesperadamente, con un porche delantero donde 2 de las 4 columnas se habían podrido hasta el punto de ser peligrosas. Los campos de calabazas se extendían hacia el sur, hileras y más hileras de plantas que claramente no habían sido cuidadas adecuadamente, con maleza creciendo entre ellas y algunas calabazas pudriéndose en el suelo porque Rodrigo había estado trabajando solo y no podía mantenerse al día con la cosecha. Las cercas que separaban sus campos de las propiedades vecinas estaban caídas en varios lugares, con postes podridos y alambre de púas oxidado colgando peligrosamente. Era el tipo de negligencia que venía no de pereza, sino de un hombre abrumado, trabajando hasta el agotamiento, pero sin suficientes manos o suficiente voluntad para mantener el ritmo de todo lo que necesitaba hacerse. La cena esa primera noche fue simple: frijoles y arroz que Rodrigo preparó en su cocina y sirvió en platos desparejos en una mesa de picnic bajo un árbol grande que proporcionaba la única sombra del calor persistente de agosto. Los 5 trabajadores comieron con el hambre de hombres que no habían tenido comidas regulares, y Rodrigo notó cómo incluso Antonio, el excontador que claramente venía de restaurantes elegantes y platos gourmet, comió sin quejarse como si los frijoles simples fueran un festín. Mientras comían, Rodrigo habló sobre el trabajo que necesitaba hacerse. La cosecha de calabazas es la prioridad, dijo señalando los campos. Necesitamos recoger todas las que estén maduras en los próximos 10 días antes de que empiecen a pudrirse. Las calabazas buenas van a las cajas para vender, las dañadas van a la pila de compost. Después de eso, necesitamos reparar las cercas antes de que mis vecinos se quejen de nuevo sobre mi ganado vagando en sus propiedades. Santiago asintió con aprobación. Es un plan sólido. Trabajaremos de las 5 de la mañana hasta que el calor se vuelva peligroso. Alrededor de las 11. Luego tomaremos siesta durante las horas más calientes y reanudaremos de las 4 a las 7 de la tarde. Esa es la forma tradicional de trabajar en el calor del verano. Rodrigo se sorprendió gratamente por la experiencia evidente del hombre mayor. Exactamente. También hay herramientas en el cobertizo, algunas en mejores condiciones que otras. Usen lo que necesiten, pero tengan cuidado porque no puedo permitirme reemplazar nada que se rompa. Daniel, el hombre con la pierna ortopédica, habló. Soy bueno reparando herramientas. Trabajé en construcción durante 15 años antes de mi accidente. Si algo se rompe,
Probablemente puedo arreglarlo. Carlos, el hombre con cicatrices de quemaduras, agregó: yo solía hacer trabajo de soldadura antes del incendio. Todavía puedo hacerlo si tiene equipo. Las cercas serán más fáciles si podemos soldar algunos de esos postes en lugar de solo atarlos con alambre. Rodrigo sintió algo aflojándose en su pecho. La tensión constante que había estado cargando, empezando a disminuir ligeramente ante la idea de que tal vez, solo tal vez, estos hombres que nadie quería podrían ser exactamente lo que necesitaba. Miguel, el joven tímido, no había hablado durante la cena, pero Rodrigo notó cómo observaba todo con ojos atentos, cómo sus manos se movían nerviosamente, como si estuviera procesando información y planeando. Antonio, el ex contador, finalmente rompió su silencio. Señor Morales, aprecio que nos haya contratado a todos, pero necesito ser honesto. No tengo ninguna experiencia en agricultura. Voy a cometer errores. Voy a ser más lento que los demás. Si eso va a ser un problema, dígamelo ahora. Rodrigo lo miró. Todos empezamos en algún lugar, Antonio. Solo haz tu mejor esfuerzo, pregunta cuando no estés seguro, y no finjas saber algo que no sabes. Esas son las únicas reglas que importan. La primera mañana llegó fría y oscura. El sol todavía bajo el horizonte, cuando Rodrigo tocó la puerta del granero a las 4:30 para despertar a sus nuevos trabajadores. Se sorprendió al encontrar que Santiago y Daniel ya estaban despiertos. Santiago haciendo estiramientos para aflojar su espalda vieja y Daniel ajustando las correas de su pierna ortopédica. Miguel estaba enrollando su manta meticulosamente, doblándola en un cuadrado perfecto, como si el orden externo pudiera compensar algún caos interno. Carlos estaba saliendo del pequeño baño adjunto al granero, su rostro cicatrizado parcialmente oculto por la oscuridad. Solo Antonio todavía dormía, roncando suavemente, hasta que Santiago lo sacudió gentilmente despierto. «Desayuno en 5 minutos», anunció Rodrigo. «Luego nos ponemos a trabajar». El desayuno fue huevos revueltos, tortillas y café fuerte, comido rápidamente bajo el cielo que se iluminaba lentamente. Luego Rodrigo los condujo a los campos de calabazas, distribuyendo carretillas y guantes de trabajo, explicando cómo identificar calabazas maduras versus aquellas que necesitaban más tiempo, cómo verificar daños por insectos o podredumbre, cómo apilarlas en las carretillas sin magullarlas. Los primeros 30 minutos fueron torpes, mientras todos encontraban su ritmo, pero luego algo notable sucedió. Santiago, a pesar de su edad y espalda encorvada, se movía a través de las hileras con eficiencia nacida de décadas de experiencia, sus manos evaluando calabazas con toques rápidos, sus decisiones instantáneas y casi siempre correctas. Daniel había desarrollado su propio sistema, usando su muleta para estabilizarse mientras se agachaba, usando su fuerza superior del cuerpo para levantar calabazas que habrían requerido que trabajadores de 2 piernas se agacharan completamente. Carlos trabajaba con intensidad silenciosa, claramente acostumbrado al dolor por sus quemaduras, pero empujando a través de él, su cara retorciéndose ocasionalmente cuando el sol golpeaba sus cicatrices de maneras que obviamente dolían. Miguel, el joven tímido, resultó ser sorprendentemente fuerte a pesar de su constitución delgada, capaz de cargar 2 calabazas a la vez, cuando otros solo podían manejar una, moviéndose con velocidad nacida de determinación de demostrar su valor. Y Antonio, el ex contador, aunque claramente fuera de su elemento, seguía instrucciones meticulosamente, haciendo preguntas inteligentes sobre técnicas eficientes, aplicando su mente analítica a problemas físicos de maneras que lo hacían mejorar visiblemente con cada hora que pasaba. Para las 10 de la mañana, cuando el calor se volvió insoportable, habían cosechado más calabazas de las que Rodrigo había logrado solo en los últimos 3 días combinados. Las carretillas estaban llenas, apiladas cuidadosamente en el cobertizo para protegerlas del sol, mientras esperaban ser transportadas al mercado. Los 5 trabajadores estaban empapados de sudor, respirando pesadamente, claramente exhaustos, pero también había algo más en sus expresiones, un brillo de satisfacción, de logro, de orgullo en el trabajo bien hecho. «Buen trabajo», dijo Rodrigo,
su voz más cálida de lo que había sido en meses. Todos ustedes, realmente buen trabajo. Ahora descansen durante el calor. Hay agua fría en el granero y sándwiches que hice esta mañana. Reanudamos a las 4. Mientras los trabajadores se retiraban al granero, Rodrigo se quedó en los campos por un momento más, mirando el progreso que habían hecho. Por primera vez desde que Patricia se fue, sintió algo parecido a la esperanza, la sensación de que tal vez podría salvar esta granja después de todo, que tal vez los hombres que todos habían descartado eran exactamente quienes necesitaba para demostrar que el fracaso no era inevitable. No sabía que Antonio, el excontador con ojos cansados, se había quedado atrás observándolo con expresión calculadora, evaluando no solo al granjero, sino toda la operación de maneras que Rodrigo nunca habría imaginado si hubiera sabido quién era realmente Antonio Zamora y por qué un contador exitoso estaría viviendo en su auto pidiendo trabajo manual en un estacionamiento polvoriento. Los días se transformaron en una semana con una rutina que se volvió casi reconfortante en su predictibilidad. Levantarse antes del amanecer, trabajar duro hasta que el calor forzaba un descanso, reanudar en la tarde, luego cenar juntos bajo el árbol grande, donde los 6 hombres gradualmente comenzaron a compartir historias que iban más profundamente que solo nombres y circunstancias superficiales. Santiago reveló que había perdido su propia granja hace 5 años, cuando una sequía devastadora destruyó sus cultivos y los bancos ejecutaron la hipoteca, que había estado vagando desde entonces trabajando donde podía encontrar trabajo, que había estado casado durante 40 años hasta que su esposa murió de cáncer 2 años atrás, dejándolo completamente solo en el mundo. Daniel habló sobre su accidente de construcción, cómo un andamio mal construido había colapsado enviándolo 3 pisos hacia abajo, cómo los doctores habían querido amputar su pierna completa, pero él había peleado por una prótesis, cómo su esposa lo había dejado 6 meses después del accidente, diciendo que no había firmado para cuidar de un inválido, cómo había pasado 2 años probándole al mundo y a sí mismo que todavía era capaz a pesar de su discapacidad. Carlos compartió la historia del incendio que le había dado sus cicatrices, cómo había corrido de vuelta a su casa en llamas 3 veces, tratando de salvar a su esposa e hijos, cómo el humo los había matado antes de que las llamas pudieran, cómo había sobrevivido con quemaduras de 3er grado cubriendo el 40% de su cuerpo, cómo había querido morir durante meses después, pero eventualmente encontró razones para seguir viviendo, incluso cuando las personas no podían mirarlo sin horror visible. Miguel, el joven tímido, eventualmente confesó que tenía ansiedad social severa, que hacía casi imposible entrevistas de trabajo normales, que había sido acosado brutalmente en la escuela por su apariencia delgada y personalidad callada, que su familia lo había echado a los 18 llamándolo un fracaso, que había estado viviendo en albergues y ocasionalmente en las calles durante 2 años, tratando de encontrar trabajo que no requiriera habilidades sociales que simplemente no poseía. Y una noche, cuando el vino barato que Rodrigo había comprado para celebrar terminar la cosecha de calabazas había aflojado lenguas y bajado defensas, Antonio finalmente compartió su historia. Solía tener todo, comenzó. Una firma de contabilidad exitosa, una casa en el vecindario correcto, un auto que costaba más que la granja de Rodrigo Vale probablemente. Estaba casado, tenía 2 hijos en universidades privadas caras, era miembro del club de campo. Era exactamente el tipo de hombre que mira hacia abajo a personas como nosotros y asume que nuestros problemas son por nuestra propia culpa. Hizo una pausa, tomando un largo trago de vino. Entonces cometí errores, grandes errores. Inversiones que parecían seguras pero que resultaron ser esquemas de Ponzi. Préstamos que tomé usando la firma como garantía sin el conocimiento de mis socios. Decisiones desesperadas tratando de recuperar pérdidas que solo profundizaron el agujero. Cuando todo colapsó, perdí todo. La firma, la casa, el matrimonio, la custodia de mis hijos que me miran como si fuera un extraño ahora. Mis ex-socios me demandaron. No fui a prisión, pero solo porque declaré bancarrota y lo perdí. Absolutamente todo. Santiago lo miró con compasión. Eso es duro, hermano.
Perderlo todo de una vez así. Antonio negó con la cabeza. Lo duro no es perder las cosas materiales, es perder tu identidad. Durante 40 años yo era Antonio Zamora, contador exitoso, esposo, padre, miembro respetado de la comunidad. Entonces, en 6 meses, me convertí en Antonio Zamora, fracasado, mentiroso aunque nunca robé intencionalmente. Simplemente tomé riesgos estúpidos, hombre viviendo en su auto rogando por trabajo. Y la parte realmente difícil es darme cuenta de que toda esa gente que pensé que eran mis amigos, que bebían conmigo en el club de campo y jugaban golf y hablaban sobre inversiones, todos desaparecieron el momento en que ya no era útil para ellos. Descubrí que había pasado 40 años construyendo una vida basada en apariencias y dinero, pero sin ninguna conexión humana real debajo. Rodrigo, quien había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Es gracioso como todos nosotros. Llegamos aquí por caminos diferentes, pero terminamos en el mismo lugar, fracasados según el mundo, despreciados, descartados. Y sin embargo, miren lo que hemos logrado esta semana. Cosechamos más calabazas que cualquier semana que recuerde. Reparamos medio kilómetro de cerca que se veía imposible. Nos cuidamos unos a otros cuando el sol era demasiado fuerte o el trabajo demasiado duro. Tal vez el mundo está midiendo el éxito con la vara equivocada. La segunda semana trajo nuevos desafíos cuando uno de los vecinos de Rodrigo, un hombre llamado Tomás Ruiz que poseía la propiedad al este, llegó quejándose de que el ganado de Rodrigo había roto a través de la cerca compartida y pisoteado parte de su campo de maíz. Rodrigo se disculpó profusamente, ofreciendo compensación que realmente no podía permitirse, pero Tomás estaba en modo de confrontación total. «Sabes, Rodrigo», dijo con voz alta deliberadamente para que los trabajadores en el campo pudieran escuchar, «siempre supimos que serías un fracaso sin Patricia manteniéndote organizado. Pero no pensé que te hundirías tan bajo como para contratar la basura absoluta que nadie más tocaría. Mira a estos tipos, un viejo que debería estar en un hogar de ancianos, un tullido, un monstruo de Frankenstein, un niño que parece que el viento podría llevárselo y algún tipo con traje sucio que claramente está escondiendo algo. Es patético». Rodrigo sintió su cara enrojecerse de rabia. «Estos hombres son buenos trabajadores, Tomás. Mejores que la mitad de los hombres que tú y Hernán contratan». Tomás se rió. «Claro que lo son. Por eso están parados en estacionamientos rogando por trabajo mientras los trabajadores reales son contratados primero. Mira, Rodrigo, no me importa lo desesperado que estés, pero cuando tu incompetencia comienza a afectar mi propiedad, se convierte en mi problema. Arregla tu cerca hoy o llamo al sheriff mañana. Y tal vez el sheriff debería verificar los papeles de tus trabajadores mientras esté en eso. Apuesto a que al menos 2 de ellos son ilegales». Antes de que Rodrigo pudiera responder, Daniel caminó hacia ellos apoyándose en su muleta, su rostro tranquilo pero sus ojos ardiendo. «Señor Ruiz, soy ciudadano nacido aquí, tengo todos mis papeles en orden y he pagado más impuestos en mi vida de los que probablemente usted ha pagado en los últimos 5 años. Mi discapacidad no me hace menos legal o menos valioso. Si quiere insultar a alguien, insulte directamente a la persona en lugar de hablar como si no estuviéramos aquí escuchando cada palabra de veneno que sale de su boca». Tomás se veía sorprendido de ser confrontado. No estaba, quiero decir, no quise. Carlos se unió a Daniel, su rostro cicatrizado visible bajo el sol brillante. Sí quiso. Déjeme adivinar, piensa que porque me veo como un monstruo debo ser peligroso o estúpido, o ambos. Noticias para usted, señor. Obtuve estas cicatrices salvando vidas, entrando a un edificio en llamas tratando de rescatar a mi familia. ¿Qué ha hecho usted que requiera ese tipo de coraje? Santiago llegó tercero, su espalda encorvada pero su voz firme. Y yo trabajé tierra durante 50 años antes de que usted probablemente supiera la diferencia entre maíz y trigo. Mi edad es experiencia, señor Ruiz, no debilidad. Estas manos han cosechado masacres de lo que usted posee. Miguel, superando claramente su ansiedad social a través de pura rabia de justicia, habló con voz temblorosa pero audible.
Todos merecemos respeto básico. Todos merecemos la oportunidad de trabajar sin ser insultados. Si eso es demasiado pedir de usted, entonces el problema no es con nosotros. Antonio fue el último en hablar, caminando desde donde había estado observando toda la interacción, con esa expresión calculadora que Rodrigo había llegado a reconocer, significaba que el ex contador estaba procesando información de maneras complejas. Señor Ruiz, permítame hacerle una pregunta. ¿Conoce el nombre del bufete de abogados que representa a los intereses de su familia? Tomás frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué diablos es eso relevante? Antonio sonrió fríamente. Porque antes de mi caída de gracia, manejé las cuentas de ese bufete durante 15 años. Conozco exactamente cuánto debe su familia en impuestos atrasados. Conozco los 3 préstamos que están a 60 días de incumplimiento. Conozco sobre el pequeño problema de títulos de propiedad que tiene con los 2 acres en su esquina noroeste, donde resulta que la línea de propiedad está 5 metros más al sur de lo que siempre ha pensado. Lo que significa que ha estado cultivando tierra que técnicamente pertenece a Rodrigo aquí durante los últimos 3 años. Quiere que continúe. El rostro de Tomás se puso pálido. Estás inventando eso. No puedes. Antonio lo interrumpió. No estoy inventando nada, tengo memoria fotográfica para números y documentos legales. Es lo que me hizo tan bueno en mi trabajo antes de que el ego y la codicia me destruyeran. Y aunque ya no trabajo en ese campo, la información en mi cabeza no desapareció. Ahora sugiero que se disculpe con estos hombres, que acepte la oferta de compensación de Rodrigo por el daño del ganado, que honestamente fue mínimo según lo que veo, y que se vaya antes de que decida hacer algunas llamadas telefónicas a mis antiguos contactos sobre esas irregularidades fiscales. Tomás miró alrededor del círculo de hombres que lo rodeaban, todos de pie más alto que momentos antes, todos unidos en defensa mutua de una manera que claramente no había anticipado. Finalmente murmuró una disculpa apenas audible, tomó el dinero que Rodrigo le ofrecía y se fue en su camioneta levantando polvo y rabia. Cuando se fue, los 6 hombres se quedaron en silencio por un momento antes de que Santiago comenzara a reír, una risa profunda y resonante que contagió a los demás hasta que todos estaban riendo con la liberación de la tensión y el triunfo de pequeñas victorias. Eso fue increíble, dijo Rodrigo, limpiándose lágrimas de risa de sus ojos. Completamente increíble. Antonio, ¿realmente conoces toda esa información sobre su familia? Antonio se encogió de hombros. 70% es verdad. 30% fue farol basado en patrones que vi en docenas de familias similares, pero él no necesita saber cuál es cuál. El punto es que estos matones como Ruiz solo tienen poder si los dejamos intimidarnos. Una vez que demuestras que no eres un blanco fácil, generalmente retroceden. Daniel puso una mano en el hombro de Rodrigo. Jefe, acabamos de hacer algo importante aquí. No solo defendimos a nosotros mismos, lo defendimos a usted, porque eso es lo que hacen los equipos reales. Se cuidan mutuamente. Rodrigo sintió algo moviéndose en su pecho, una emoción que no había sentido desde antes de que Patricia se fuera. La sensación de pertenecer a algo más grande que él mismo, de tener personas que no solo trabajaban para él, sino con él. Gracias, dijo simplemente, porque no confiaba en su voz para decir más sin quebrarse. Miguel habló suavemente. Nadie nunca nos ha defendido antes. Siempre somos nosotros siendo humillados, siendo rechazados, siendo tratados como menos que humanos. Sentirse parte de algo donde las personas se cuidan mutuamente es... Hizo una pausa buscando palabras. Es como tener familia nuevamente. Carlos asintió. Así es exactamente. Familia elegida. El tipo que se queda no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Las próximas 48 horas trajeron un cambio notable en la dinámica del grupo. Lo que había comenzado como una relación transaccional por empleado, se había transformado en algo más profundo, una hermandad forjada en trabajo compartido y defensa mutua. Trabajaban más duro, pero también se reían más. Bromistas volaban de ida y vuelta mientras reparaban cercas,
Historias personales se compartían durante los descansos para el almuerzo que se habían vuelto más largos porque todos disfrutaban la compañía demasiado como para apresurarse de vuelta al trabajo. Antonio, en 1900 particular, había comenzado a hacer observaciones sobre la granja que iban más allá de solo completar tareas asignadas. Una tarde, se acercó a Rodrigo con una libreta llena de números y cálculos. «Jefe, necesito mostrarle algo. He estado haciendo números sobre esta operación y hay algunos problemas serios, pero también algunas oportunidades que está perdiendo». Rodrigo miró la libreta con curiosidad, mezclada con aprensión. ¿Qué tipo de problemas? Antonio señaló varios cálculos. Está vendiendo sus calabazas al mercado de agricultores por 3 pesos cada una. Pero si las vendiera directamente a restaurantes y tiendas de comestibles, podría obtener 5 a 6 pesos cada una. Sí, requeriría más trabajo de marketing y entrega, pero estamos hablando de casi duplicar sus ingresos de la misma cosecha. También está pagando demasiado por semillas y fertilizantes porque los compra en pequeñas cantidades en la tienda local. Si se organizara con otros pequeños granjeros para compras grupales, podrían reducir esos costos en 30 a 40%. Rodrigo frunció el ceño. Los otros granjeros no quieren trabajar conmigo, Antonio. Soy el chiste del condado. Antonio sacudió su cabeza. Usted es el chiste ahora mismo, pero ¿qué pasaría si demostrara que su operación es más rentable que las de ellos? ¿Qué pasaría si su granja pequeña con su equipo de desajustes supera a las operaciones grandes y elegantes de Hernán y los otros? El dinero habla más fuerte que los chismes. Demuéstreles que su modelo funciona y tendrán que respetarlo, quieran o no. Rodrigo consideró esto. ¿Tienes experiencia en este tipo de reestructuración empresarial? Antonio rió amargamente. Tenía demasiada experiencia. Es parte de cómo terminé aquí, pensando que era más inteligente que todos los demás, tomando riesgos que no debería haber tomado. Pero el conocimiento en sí es sólido, incluso si mi juicio fue defectuoso. Si me deja, puedo desarrollar un plan de negocios adecuado para esta granja. No uno que requiera inversiones masivas que no puede permitirse, sino uno que optimice lo que ya tiene. Rodrigo extendió su mano. Hazlo. Y Antonio, dejas de llamarme jefe. Somos socios en esto ahora. Todos nosotros. Esa noche durante la cena, Rodrigo compartió la propuesta de Antonio con todo el grupo. Espero que esto sea más que solo un trabajo temporal para ustedes, dijo mirando alrededor de la mesa. Espero que sea el comienzo de algo permanente. Si podemos hacer que esta granja sea rentable, suficiente trabajo aquí para mantener a los 5 de ustedes de tiempo completo, y no solo como empleados, sino como socios. Dividiremos las ganancias 6 maneras iguales después de cubrir gastos. Santiago se inclinó hacia adelante. Estás ofreciéndonos propiedad en la granja. Rodrigo negó con la cabeza. No propiedad legalmente, al menos no todavía. Eso requeriría abogados y papeleo, que no puedo permitirme ahora. Pero sí, participación en las ganancias. Ustedes trabajan tan duro como yo, merecen beneficiarse de ese trabajo tanto como yo. Además, él sonrió débilmente. Claramente necesito ayuda dirigiendo este lugar y ustedes 5 tienen habilidades que yo no tengo. Daniel tiene experiencia en construcción, puede supervisar todas las reparaciones y mejoras de edificios. Carlos tiene habilidades de soldadura, puede manejar mantenimiento de equipos y reparaciones metálicas. Santiago tiene 50 años de conocimiento agrícola, puede ser mi consejero en todas las decisiones de cultivos y cosechas. Miguel, a pesar de su ansiedad social, tiene un ojo increíble para los detalles, puede manejar control de calidad y empaque, y Antonio puede manejar todos los números, el lado empresarial que he estado ignorando porque me asusta. Carlos habló con voz gruesa de emoción. Ninguno de nosotros ha tenido algo así ofrecido antes. Estabilidad real, propósito real, no solo sobrevivir, sino realmente construir algo. Miguel agregó apenas en voz alta. Mi ansiedad todavía va a ser un problema a veces. No puedo simplemente apagarla. Rodrigo sonrió. Entonces trabajaremos alrededor de ella, Miguel. Tú manejas las tareas que no requieren mucha interacción social.
Cuando necesitemos que alguien negocie con clientes o proveedores, Antonio o yo lo haremos. Usamos las fortalezas de todos, trabajamos con las limitaciones de todos. Así es como funcionan los equipos reales. Daniel golpeó su muleta contra el suelo. Estoy dentro. 100% dentro. Carlos asintió. Yo también. Necesito esto. Necesito algo en qué creer nuevamente. Santiago se limpió sus ojos que se habían humedecido. A mis 70 años, pensé que moriría solo y olvidado. Ahora me están ofreciendo una razón para levantarme cada mañana. Sí, estoy dentro. Miguel solo asintió, claramente demasiado emocionado para hablar. Antonio fue el último en responder, mirando a Rodrigo con expresión seria. Necesitas saber algo antes de aceptar completamente tu oferta. Necesitas saber por qué realmente estoy aquí. El grupo se quedó en silencio, todos los ojos en Antonio. Rodrigo sintió un escalofrío de aprensión. ¿Qué quieres decir por qué realmente estás aquí? Antonio respiró profundamente. Dije que era un contador que perdió todo en malas inversiones. Eso es cierto. Pero no mencioné que antes de llegar aquí, había pasado 3 meses investigando pequeñas granjas en esta región como posibles inversiones. Estaba buscando propiedades en dificultades que pudiera comprar barato, voltear rápido y vender con ganancia. Su granja, Rodrigo, estaba en mi lista. Sabía sobre su divorcio, sus problemas financieros, su reputación dañada. Vine al bar ese día específicamente porque sabía que los granjeros locales reclutan trabajadores allí y quería ver las operaciones desde adentro antes de hacer una oferta. El estómago de Rodrigo se hundió. Así que todo esto ha sido ¿qué? Espionaje corporativo. Antonio levantó sus manos. Déjame terminar. Sí, vine aquí con intenciones calculadoras, pero algo cambió esos primeros días trabajando con ustedes. Empecé a ver que esta no era solo una propiedad potencial para explotar, era el hogar de alguien, el sueño de alguien. Y ustedes 4, él gesticuló hacia los otros trabajadores, me mostraron algo que había olvidado. Existía. Compañerismo genuino, trabajo que importa más allá de solo hacer dinero, el tipo de vida que solía despreciar, pero que ahora me doy cuenta, es más valiosa que cualquier cuenta bancaria. Rodrigo sintió traición, ardiendo en su garganta. Entonces, ¿qué? Ahora que has visto que realmente podríamos hacer que esta granja funcione, vas a ir a conseguir financiamiento y comprarla de mí. Antonio negó con la cabeza vigorosamente. Exactamente lo opuesto. Voy a ayudarte a salvarla. Verás, todavía tengo contactos en el mundo financiero, personas que me deben favores. No puedo acceder a grandes sumas de dinero yo mismo, pero puedo hacer llamadas, puedo abrir puertas, puedo ayudarte a refinanciar tu deuda a mejores tasas, puedo conectarte con compradores, mayoristas que pagarán mejor por tus cultivos, puedo ayudarte a navegar por todos los aspectos burocráticos y financieros que han estado ahogándote. Pero solo si confías en mí, después de saber que vine aquí, inicialmente, como una amenaza potencial. Santiago habló lentamente. ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Por qué no simplemente seguir tu plan original? Antonio miró alrededor de la mesa, a cada hombre. Porque pasé 40 años construyendo riqueza, pero no construyendo nada que importara. Tuve dinero, tuve éxito, tuve el respeto superficial que viene con esas cosas, pero no tuve lo que ustedes tienen aquí, hermandad real, trabajo que significa algo, el tipo de riqueza que no puedes poner en un banco, pero que hace que la vida valga la pena vivir. No voy a destruir eso solo para hacer una ganancia rápida. Ya hice suficiente daño en mi vida persiguiendo dinero. Es hora de construir algo real en su lugar. El silencio se extendió mientras Rodrigo procesaba esta revelación, sus emociones oscilando salvajemente entre sentirse traicionado y entender la honestidad brutal de Antonio. Finalmente Daniel habló rompiendo la tensión. Mira, todos nosotros vinimos aquí con nuestros propios problemas y secretos. Yo vengo con discapacidad que asusta a los empleadores. Carlos viene con apariencia que asusta a las personas. Miguel viene con ansiedad que lo paraliza. Santiago viene con edad que hace que las personas asuman que es inútil.
Antonio viene con historia de fracaso empresarial y, aparentemente, intenciones inicialmente cuestionables. Pero la pregunta no es quiénes éramos cuando llegamos aquí. La pregunta es quiénes somos ahora y qué queremos construir juntos. Carlos asintió. Daniel tiene razón. Yo podría culpar a Antonio por venir aquí con motivos ocultos, pero también podría agradecerle por ser honesto sobre eso ahora, cuando podría haber seguido ocultándolo. La honestidad importa más que la perfección. Miguel habló suavemente. Todos merecemos segundas oportunidades. Eso es todo este lugar, una segunda oportunidad para cada uno de nosotros. No vamos a negársela a Antonio solo porque fue honesto sobre sus errores. Santiago miró a Rodrigo. La decisión es tuya, jefe. Es tu granja, tu sueño. Por lo que vale, creo que Antonio demostró su valor esta semana. No solo en trabajo, sino en carácter. La gente cambia. La pregunta es si podemos ver ese cambio y honrarlo. Rodrigo miró a Antonio durante un largo momento, viendo no al contador calculador que había venido a explotar su miseria, sino al hombre quebrado, que había encontrado redención en trabajo honesto y amistad genuina. Finalmente, extendió su mano a través de la mesa. Está bien, estás dentro. Pero Antonio, si alguna vez, y digo alguna vez, siento que estás poniendo ganancias sobre personas de nuevo, esta asociación termina inmediatamente. ¿Entendido? Antonio tomó su mano, sus ojos brillando con lágrimas que no trató de ocultar. Entendido. Y Rodrigo, gracias. Gracias por ver quién podría ser en lugar de solo quién era. Los otros 4 hombres pusieron sus manos sobre las de ellos, creando una pila de manos trabajadas y cicatrizadas y envejecidas, pero también fuertes y unidas. En ese momento, bajo el árbol grande mientras el sol se ponía sobre los campos de calabazas que habían cosechado juntos, 6 hombres que la sociedad había descartado formaron un pacto, construirían algo que importara, demostrarían que el valor no se mide en dinero o estatus, sino en carácter y compromiso, y crearían una familia elegida que ninguna cantidad de fracasos pasados o juicios sociales podría destruir. 6 meses después, la granja de Rodrigo Morales se había transformado de una operación en quiebra al borde del colapso en una de las empresas agrícolas más rentables del condado, y la historia de cómo sucedió se había convertido en leyenda local, aunque no del modo que los chismosos habían anticipado. Antonio había cumplido su promesa, usando sus contactos para refinanciar la deuda de Rodrigo a tasas que reducían los pagos mensuales a la mitad, conectando la granja con compradores directos que pagaban el doble de lo que el mercado de agricultores había pagado, estableciendo un sitio web simple donde los clientes podían ordenar productos directamente. Daniel había supervisado la renovación completa de todos los edificios de la granja, convirtiendo el granero en alojamiento adecuado con habitaciones privadas para cada trabajador, reparando el porche de la casa principal, construyendo un cobertizo nuevo para almacenamiento de herramientas y equipos. Carlos había soldado y reparado cada cerca en la propiedad, fabricado soportes de metal personalizados para sistemas de riego más eficientes, incluso creado letreros metálicos decorativos que anunciaban la granja con orgullo en lugar de vergüenza. Santiago había implementado técnicas de agricultura que había aprendido durante 5 décadas, rotación de cultivos que mejoraba la salud del suelo, métodos de riego que conservaban agua, estrategias de plantación que maximizaban producción sin agotar recursos. Miguel había desarrollado un sistema de empaque que reducía daños durante el transporte. Había creado diseños de etiquetas para sus productos que atraían a clientes de gama alta. Había encontrado su nicho manejando todos los detalles orientados al producto que requerían precisión, pero poca interacción social. Y Rodrigo, liberado de tratar de hacer todo solo y apoyado por 5 hombres que habían invertido no solo su trabajo, sino sus corazones en el éxito de la operación, había florecido como líder de maneras que nunca anticipó, tomando decisiones con confianza, nacida de consultar con su equipo, delegando responsabilidades a aquellos mejor equipados para manejarlas, construyendo reputación basada no en dinero o estatus, sino en calidad y integridad.
El verdadero punto de inflexión había venido 3 meses después de aquella conversación inicial, cuando Hernán Vega había aparecido en la granja de Rodrigo una tarde, con expresión que mezclaba curiosidad y algo que podría haber sido respeto reluctante. «Rodrigo, necesito hablar contigo sobre algo», había dicho Hernán sin su arrogancia usual. «He estado observando lo que has construido aquí. Tu operación está generando más ganancia por acre que la mía, a pesar de que tengo 6 veces tu tierra y 10 veces tu presupuesto de equipo. ¿Cómo lo estás haciendo?» Rodrigo había estado tentado a devolverle la condescendencia que Hernán le había mostrado, pero en cambio había invitado al hombre a sentarse y había explicado honestamente: «No es magia, Hernán. Es solo tratar a las personas con respeto, valorar experiencia y habilidad sobre apariencias y construir un equipo que se preocupa por el resultado, porque todos se benefician del éxito. Estos 5 hombres que tú y otros llamaron basura y perdedores son las personas más trabajadoras, más leales y más innovadoras con las que he trabajado. Me arriesgué con ellos cuando nadie más lo haría, y ellos me demostraron que el riesgo real habría sido no contratarlos». Hernán había mirado alrededor de la granja, viendo las mejoras, la eficiencia, el orgullo obvio que cada trabajador mostraba en su trabajo. «Cometí un error», había admitido finalmente. «Juzgué a tus trabajadores, asumí que el fracaso era inevitable, porque no encajaban en mi imagen de cómo debería verse el éxito. Estaba equivocado. Y ahora estoy aquí para preguntar si considerarías unir operaciones, no como un takeover, sino como una asociación real. Yo aporto tierra y equipo, tú aportas tu equipo y tu enfoque de gestión. Dividimos ganancias proporcionales a la inversión». Rodrigo había mirado a Antonio, quien estaba cerca, y quien asintió ligeramente, indicando que el número tenía sentido financiero. «Necesito discutirlo con mis socios», había dicho Rodrigo enfatizando la palabra socios, «pero bajo ciertas condiciones podría funcionar. Condiciones como tu equipo, trata a mi equipo con el respeto que merecen. Condiciones como mi gente mantiene autonomía sobre sus áreas de experiencia. Condiciones como cualquier trabajador que contratemos en el futuro es evaluado por habilidad y carácter, no por apariencias o circunstancias pasadas». Hernán había estado de acuerdo con todas las condiciones, y 3 meses después, la asociación estaba prosperando de maneras que beneficiaban a todos, creando lo que Antonio llamaba economía de escala, mientras mantenía lo que Rodrigo llamaba dignidad humana. Ahora, sentado en el porche renovado de su casa en 1900, una tarde cálida de primavera, Rodrigo observaba a sus 5 socios. Ya no podía pensar en ellos como empleados, trabajando en los campos con la eficiencia de personas que sabían exactamente qué hacer y por qué importaba. Santiago estaba enseñando a 2 nuevos trabajadores las técnicas adecuadas de plantación, su paciencia con principiantes contrastando agudamente con cómo otros granjeros trataban a trabajadores menos experimentados. Daniel estaba supervisando la construcción de un invernadero nuevo que extendería su temporada de crecimiento a todo el año. Carlos estaba trabajando en una nueva escultura de metal, un pasatiempo que había redescubierto y que ahora vendían en mercados de arte locales como ingreso suplementario. Miguel estaba en la oficina nueva que habían construido, gestionando pedidos de clientes a través del sitio web con su atención meticulosa al detalle, asegurando que cada orden fuera perfecta. Y Antonio estaba sentado junto a Rodrigo, repasando proyecciones financieras para el próximo trimestre que mostraban crecimiento continuo y estabilidad que habría parecido imposible solo 6 meses atrás. «¿Sabes?», dijo Antonio cerrando su laptop, «mi vida anterior parece un sueño ahora, o tal vez una pesadilla. Toda esa riqueza, todo ese estatus y estaba miserable. Ahora duermo en un granero, trabajo 12 horas al día haciendo labor manual y soy más feliz de lo que he sido en décadas». Rodrigo sonrió. «Es gracioso cómo funciona la vida así». Rodrigo fue